Cuéntanos un poco más acerca de ti, John. De a qué estudiaste, cuántos años tienes, tus intereses un poco con la ciencia. Sí, mira, en principio tengo casi 50 años, o Ujú. sea, ya medio siglo. Soy de origen de ingeniería mecánica. Me empecé a especializar en robótica y después hice un doctorado en robótica y automatización avanzada en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde pudimos empezar a hacer investigación en el desarrollo de sistemas de control inteligente. Y ahí, digamos que comienza la trayectoria profesional durante 24 años, hasta el momento 25, para poder trabajar en sistemas robóticos, sistemas de inteligencia artificial, sistemas de control de instalaciones y todo esto que tenga que ver con sistemas inteligentes, independientes. Esa ha sido, digamos, mi trayectoria profesional en los últimos 40 años. Ok, Pero la base de todo esto ha sido la curiosidad. ok. El enfoque principal es el desarrollo de la curiosidad y el simplificar las cosas. Se busca siempre que las cosas complicadas, las que dentro de los medios de comunicación y dentro de toda la, digamos, la trayectoria que se tiene en un estudio, siempre aparentemente aparecen temas que son inescrutables, son imposibles de entender. Y finalmente, la naturaleza no es así. La naturaleza siempre parte de algo muy básico y de lo básico genera las infinitas complicaciones o toda la parte, digamos, complicada que vemos en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, en nuestro universo, todo parte de una base muy sencilla. Entonces, en toda mi trayectoria profesional y de intereses y todo lo que se ha podido desarrollar, ha sido enfocado en eso, en la simplificación y en la búsqueda de la base, del objeto sencillo que genera todas las propiedades emergentes que al final hacen que todo sea lo que vemos, ¿no? Entonces, tanto en robótica como en sistemas matemáticos, como en sistemas de partículas, todo esto he trabajado pensando en eso, en ese objetivo, en la simplificación y en que no se necesiten exagerada cantidad de cálculos y de matemáticas para entender la base de por qué, por ejemplo, cuando haces una burbuja, sea redonda. ¿En qué momento la naturaleza hace esos cálculos para que salga una burbuja cuando... ¿Sí? Esa base de lo que hace la naturaleza, que simplifica todo, simplifica la energía, simplifica todo su esfuerzo para llegar a lo mínimo y hacer algo, pues es lo que intento siempre explicar. Entonces, en los sistemas de inteligencia artificial siempre se busca tener esa base simple para que los sistemas funcionen. Y esa es la parte de mi empresa. De mi empresa, tengo una empresa de inteligencia de edificios y que utilizamos las dos vertientes, inteligencia de aprendizaje de algoritmo de inteligencia artificial y sistemas de control sobre sistemas automáticos. Entonces, todo esto lo buscamos siempre simplificado para que sea fácil para las personas que lo van a usar, fácil para las personas que lo van a entender y al final tener un compendio de entendimiento en cualquier nivel y que la gente lo pueda hacer. Entonces, dentro de la trayectoria profesional también he tenido una trayectoria de curiosidad para mi desarrollo personal. Y eso ha sido, pues, donde me he enfocado en el desarrollo de las matemáticas y en el desarrollo de la física de partículas. En las matemáticas, pues, siempre dicen, bueno, ¿qué es lo más complicado que ha habido ahora? ¿Qué es lo que más se dice que en las matemáticas es algo imposible de solucionar o de solventar? Y siempre se ve el tema de los números primos como algo muy difícil de entender, por qué, cuál es su lógica. Y todos los grandes matemáticos desde hace 400 años o más han estado intentando buscar esa secuencia que haga una lógica dentro de los primos. Y no sé si han tenido oportunidad de leer el artículo de la estructura orbital de los números primos, en la que he escrito que todo parte de que no es una línea
perdón, una línea numérica, sino que todos los números se orientan en unas órbitas. Y esas órbitas generan toda la estructura de los números primos, que al final se colocan en un par de ejes. Bueno, no quiero alargar mucho el tema, pero al final es simplificar a la base lo que puede ser muy complicado después. Igual en la parte de partículas atómicas. En las partículas atómicas hay un montón de hadrones que salen por todos lados, los leptones, todo el mundo sabemos, bueno, los que se especializan en la parte de física cuántica, pues tenemos todo un zoológico de partículas. Y la base de su generación, pues ya sabemos que se forman con sus quarks y con su organización de leptones. Tenemos pues organizado un poco el modelo estándar que nos dan todas esas pautas, pero la estructura sencilla, como la que comentaba de los números primos, pues no estaba muy clara. Entonces, en la estructura orbital hadrónica que envío, también se plantea eso, la sencillez de la generación de todos estos mesones, las partículas, los leptones, cómo se generan los quarks y cómo hacen toda esa conformación para al final llegar a los protones, a los neutrones y hacer toda la conformación estructural que vemos en las partículas que se generan. Y también una base de esto es por qué se desintegran esas partículas. Tendríamos una cierta lógica de que si la materia se ha creado y está creada, ¿por qué tiene tendencia a desintegrarse? ¿Qué es la razón de que se desintegre? Entonces, todo esto ya simplifica y la simplificación es búsqueda de conocimiento para poder difundirlo, que es la idea. Que Sí, sí, cualquier sí. persona que lea eso lo entienda, ¿no? Sí, justamente es uno de los principios de la divulgación científica, el poder simplificar algo muy, muy complejo, o bueno, que por lo menos se ha definido como algo súper complejo, como lo es la mecánica cuántica, por ejemplo. Sí, Hay divulgadores científicos excelentes que han logrado una increíble labor en la simplificación de eso, ¿no? Y que se ha exacto. vuelto muy sencilla pues de enseñar y de aprender. Sí, porque es la búsqueda de que las cosas complicadas se puedan dejar a cualquier nivel de conocimiento y que se den cuenta las personas normales de todo el planeta, digámoslo así, en que se puede entender, todo parte de una base y esa base se va estructurando como los ladrillos de una casa. Vas poco a poco haciendo hasta el final completas esa estructura. Entonces, cuando ves a veces unos divulgadores que lo explican, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Veritas, Ah, que Veritasium, explica claro. Sí. fácilmente cosas complicadas y eso da cierta inspiración a que si se puede seguir ese hilo, podemos dar a conocer cosas complejas de una forma sencilla e inspirar a gente que tenga más talento para poder desarrollar otras. O sea, que la base de lo que hagamos sea una raíz para que todo se desarrolle a partir de ahí. O sea, hay muchas cosas dentro de estos modelos escritos, de estos modelos gráficos, digámoslo así, que pueden generar muchas bases de investigación muy, muy avanzadas. Y eso es el objetivo, ¿no? No en mi caso personal, pues a nivel de tiempo, mi orientación es más a nivel de proyectos de mi empresa y todo esto, y la parte del el enfoque de difundir la información y dar esa información básica, sencilla, para que alguien más que se pueda especializar en eso pueda profundizar más en esto. O sea, por ejemplo, en la estructura de los orbitales de los números primos, hay una base en que es periódica y se repite cuando se cumplen ciertas órbitas, se cumple un periodo. Y resulta que es una coincidencia, pero esos periodos concluyen y ese número primo corresponde a los números de Mersenne. No sé si han oído de que los números primos más grandes siempre son los números de tendencia de Mersenne y tienen números de millones de cifras. Pues resulta que si tienes ese periodo del orbital, ya puedes sacar orbitales hasta el infinito y puedes descubrir todos esos números. Entonces, esa profundización cualquiera lo puede hacer y puede coger inspiración en eso y ponerse a hacerla. Y están dando $1.000.000 por el descubrimiento del siguiente, al que tenga más de 1.000.000 de cifras. Entonces, es una base, ahí está. O los espirales que se generan cuando los números, digamos el 5 y el 7 son las bases lineales de los ejes donde se cargan todos los ejes de los primos. Cuando empiezas a ver
los múltiplos, digámoslo así, del 5 y del 7 generan espirales con secuencias orientadas contrarias, que generan un eje positivo y un eje negativo. Y de ahí se generan unas espirales que se van cruzando en los ejes. Todos esos cruces son los números que se saltan en el eje de los puntos. Al final quiero decir que si alguien se pone a profundizar en estos temas con esta base, puede llegar a investigar muchas ramas, muchos desarrollos. Igual en las partes de los hadrones. En lo de los hadrones se desarrolló solo los quark USD. ¿Y por qué razón? Porque los siguientes hadrones, el Charm, Top y el Boron, todos estos quarks, perdón, generan partículas con una estructura muy curiosa, que se gira 30 grados. Ya no es una estructura hexagonal triangular como la última que se genera con el USD, sino que al final gira 30 grados y hace otra estructura muy, muy curiosa, que no he publicado todavía, pero que es la curiosidad de alguien que se ponga a decir, bueno, hizo los primeros 3 quarks y los otros 3, ¿qué? Cuando lo vea y vea que se genera una estructura diferente, pues podemos trabajar juntos para hacer que eso se desarrolle. Cosas de este tipo es lo que me interesa, es mi fondo, ¿no?, de interés. Y con la inteligencia artificial, pues siempre en el doctorado intenté hacer de enfoque, el cerebro funciona como un sistema caótico. El sistema caótico es que tienes muchas orientaciones en las, digamos, en las ideas. Cuando tú generas una idea, no se genera en una sola parte del cerebro, se generan muchas. Y se descubrió que tiene un cierto determinismo de fractal que al final genera una turbulencia caótica. Las ideas se generan como un sistema caótico. Entonces, el desarrollo de un algoritmo que hiciera un análisis de disturbio, un análisis de Lyapunov que se llama, que es para poder disminuir ese caos a unos atractores extraños específicos y de ahí sacar un cerebro artificial, es uno de los objetivos. Entonces, hay muchas ramas en las cuales se puede profundizar y la base es lo sencillo, empezar desde la base sencilla. Y bueno, más o menos es la idea general del enfoque, tanto de mi trayectoria como de el desarrollo de curiosidad que he tenido. ¿Ya tiene tiempo estudiando la inteligencia artificial? Llevo trabajando con inteligencia artificial hace más o menos unos 15 años, 10, 15 años, pero en aplicaciones específicas. O sea, las redes neuronales de autoaprendizaje que utilizan ahora los algoritmos de los teléfonos y de las tablets y de lo que sea, en principio no me he enfocado en eso. Me he enfocado en la aplicación de la inteligencia artificial para control de salas de máquinas. Los hemos implantado más que todo en hoteles y en lugares que necesitan un control con poco personal. Entonces, se manejan miles de variables al mismo tiempo y esas variables se las dejas al algoritmo de inteligencia artificial que al final da decisiones para encender o apagar sistemas específicos y poder hacer ahorros de energía, ahorros de calor, de frío, de energía eléctrica, de gas, cosas de funcionalidad, o sea, de plantas, de salas de máquinas principalmente. En el desarrollo de como tal la inteligencia artificial, cuando estuve en el doctorado, que fue en el año 2000, 2005, todo esto, pues en esa época la inteligencia artificial se veía muy diferente como ahora, porque ahora se hace con autoaprendizaje. En esa época, la búsqueda del desarrollo de la inteligencia artificial era más de que, como te digo, suplantara la forma en que pensamos, no la forma en que aprendemos. Y la forma en que aprendemos es la que está haciendo ahora la inteligencia artificial. En la forma en que pensamos es la del futuro. O sea, la forma en que pensamos es la inteligencia artificial dentro de 20 años. Y ahora simplemente se está haciendo la inteligencia artificial de cómo aprendemos. ¿Cómo aprende un niño? Viendo, aprendiendo esa forma, tomando una imagen de esa forma, y si ve un perro y le dicen esto es un perro, pues aprende que es un perro y después cuando ve diferentes perros, tipos de perros, graba, graba, graba y después saca una lógica para entender que es un perro. Así aprendemos, pero así no pensamos. Nuestro pensamiento fisiológico, que todavía está en una nube de desconocimiento, esa es la inteligencia artificial que realmente nos va a llevar a unas
súper diferentes etapas de la inteligencia. Habías comentado que tú te enfocabas más en descubrir la base, en simplificar las cosas, los conocimientos científicos. Me gustaría hacerte una pregunta respecto a eso, eh, que es, ¿cuál crees tú que ha sido el tema más difícil que has tenido que simplificar o que tener que explicar a otra persona de manera simplificada? El de las partículas subatómicas es el tema que más desconocimiento hay entre la población general. Entonces, tú le hablas a alguien de un hadrón y siempre quedan con el vacío, ¿no? Y, oye, ¿qué es un fermión? ¿Qué es un bosón? Los términos los han complicado tanto en los últimos 50 años que genera muchas dudas en la gente cuando se le puede decir que es un quark. O sea, nosotros en primaria, bueno, en mi caso, 50 años atrás, te enseñaban el electrón, protón y neutrón y se acababa el átomo y ya quedaba listo. Y ahora tú le dices a alguien un pión, kaon, una partícula de epsilon, una ki, una chi, oh, ¿qué es eso? ¿Positivo o negativo? Un kaon large, un kaon short, ¿qué es eso? Todo esto hace que cuando simplificas y si ves la estructura que se hace del desarrollo de los hadrones, me ha ayudado mucho para que la gente, cuando les muestro y les explico con este gráfico, vean una secuencia lógica de creación y vean que cuando tienes dos quark, un quark y un antiquark, y genera un mesón, y lo ves en la gráfica, cómo se genera, y después ves que va generándose un mesón, y después van los mesones, después van las resonancias de los mesones, y después van los variones, las resonancias de los variones, y ya como que hay una lógica detrás. Entonces, ves eso. La pregunta de siempre, y la que saqué hace un poco, era, ¿pero por qué se desintegran? Entonces, esa duda siempre queda, pues, bueno, porque tienen una partícula, un quark que es el strange, y el strange es demasiada masa, y eso hace que se salgan de los límites digamos, yo le llamo un límite de desintegración, que físicamente los físicos especializados en partículas, pues le tienen otras explicaciones por el modelo U3 y que se pueden formar y tal. Pero la base de la duda, es decir, como cuando preguntas por qué el cielo es azul, es una pregunta muy básica, pues igual esa pregunta de, pero ¿por qué se desintegran? Tiene cierta connotación que no debe ser complicada de explicar. Entonces, siempre buscamos que sea fácil de entender, pero el tema más difícil que he intentado hacer entender a las personas es ese, el de las partículas subatómicas, porque es muy poco intuitivo para nosotros originalmente. Ya cuando Sí, se ve un origen y una evolución, se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta a mí todavía me quedan dudas en cómo explicar de una forma sencilla la estructura de creación de los variones de TOP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, o no sé si han alguna vez visto el tema de partículas, pero después del charm, ya todas digamos, los hadrones que se generan, o sea, los variones y las resonancias de los charm, top, boron, son partícula, antipartícula y son iguales. O sea, el charm, un anticharm. Y de ahí salen 6 diferentes variables, 6 diferentes partículas. Entonces, aparece la D, la D más, la D menos, todas aparecen, pero con su composición no muy intuitiva. Entonces, esa connotación es la que hace que sea un poco complejo poder explicar después por qué un charm y un anti-charm se llama de una forma uno y el mismo charm y el otro anti-charm se llama de otra forma. Porque claro, la parte cuántica de cada uno son diferentes, pero sí la misma configuración y como que no queda muy intuitivo entender por qué cambian los nombres, porque son diferentes, digámoslo así. Y tienen masas diferentes y tienen comportamientos diferentes y son la misma parte. Entonces, es lo que es difícil de explicar. Por eso, en esta base todavía estamos en las 3 primeras, ¿no? Para el UDES, porque esos 3 quarks sí tienen cierta lógica en el sentido de creación. Si tienes un UD y un 2U y un D, ya tienes un protón o un neutrón,
y tienes ciertas partículas específicas con lógica, y eso lo puedes explicar. En cambio, en el otro ya es más difícil, y es la parte que más se me ha complicado. Gracias. Si tuvieras la oportunidad de realizar un proyecto, de ser el líder de un proyecto con recursos, digamos, ilimitados, sin restricciones, ¿qué crees que es lo que te gustaría a ti investigar o liderar? ¿Qué proyecto, qué investigación crees que? Aquí parto de la base de los objetivos, el enfoque. Si el enfoque es, por ejemplo, dar a conocer una teoría complicada al público en general, tendría que ser una forma de trabajar, un proyecto específico para dirigirse, por ejemplo, a ciertos niveles escolares, ciertos niveles de personas, ciertos niveles de trabajos, de juegos, de lo que fuera. Si el objetivo es desarrollar alguna teoría que unifique ciertos conocimientos, pues ya habría que ver qué teoría necesitamos y qué enfoque queremos hacer a nivel económico. Por ejemplo, si queremos descubrir una nueva forma de organizar las partículas subatómicas, pues vamos a necesitar mucha estructura para poder tener una colaboración con el CERN, por ejemplo, colaboración con ciertos institutos que tengan las herramientas para poder trabajar, y eso económicamente pues va a dar cierta cosa. Entonces, yo creo que lo primero es plantear el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál queremos lograr? Y de ahí ir avanzando. Si queremos hacer una divulgación, por ejemplo, de cierto conocimiento, ¿para qué nivel? Para nivel muy plus ultra, el que es de especialistas doctorados en este tema, pues hay que enfocarlo de una forma. Oye, que sea para niños de primaria, pues hay que enfocarlo de otro. Y así, cada objetivo va a tener una cierta distribución de recursos y de todo. Pero primero, hay que fijar ese el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, por ejemplo, en el caso de vosotros, tener el objetivo de decir, queremos divulgar, ¿vale? A divulgación en general. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos que dar un lenguaje diferente y explicar de una forma para que vaya desde una persona de 50 años, como en mi caso, a un niño de 8, o que al verlo lo entienda cualquier persona. Entonces, eso es uno de los objetivos también, ver qué temas se deben tratar y para quién se debe tratar para poder hacer una divulgación. Y si el objetivo es otro, por ejemplo, hacer una conferencia internacional sobre inteligencia artificial. Vale, pues el objetivo a qué personas van, qué objetivos, personas objetivos son, o sea, científicos o solo personas que se quieran inscribir, o personas de primaria, o personas universitarias, o personas del Politécnico, o personas de la universidad, la que sea. Todo esto se tiene que centrar en el objetivo. Y ya los recursos, pues se van organizando, ¿no? Porque yo sé que económicamente siempre es un limitante, pero también es un limitante cuando tienes recursos ilimitados. Tienes recursos ilimitados, pues puedes hacer miles de proyectos, pero también hay recursos personales de, digamos, empleados, trabajadores, gente que se necesita tener organizada, coordinación, o sea, 20 personas trabajando en una misma cosa a veces no es muy eficiente, a veces seccionar, todo esto también implica. Entonces, a veces el recurso económico no es la totalidad, es la organización. Tener una organización clara y ya obviamente que si va regando el recurso económico para poder esto regarlo bien, hacer lo que funcione, pues siempre se necesita, ¿no? Pero en mi gusto personal, ahora en la etapa en que estoy, es divulgar un poco este conocimiento de estos dos temas para poder generar algo de, no controversia, sino de colaboración. Gente que tenga conocimientos en estos temas, que quiera participar y pueda aportar a estos temas. Entonces, de ahí se podría generar un objetivo. Es decir, oye, vamos a, por ejemplo, vamos a hacer el número primo más grande de Merced. Vale. ¿Qué necesitamos para ese objetivo? Entonces, vamos a plantearlo desde la base de la estructura que tenemos, y ahora necesitamos gente que quiera colaborar, que tenga tiempo y que pueda hacerlo, y físicamente que lo haga, que empiece a mirar
las estructuras de los orbitales y empiece a sacar los Mersenne que ya se tienen hasta el número 53, que es el que hay ahora, y decir, bueno, vamos a sacar del 53 al 100, y empiece a sacarlos, que es una fórmula interactiva, pero que el principal problema es que son números tan grandes que necesitan una depuración para comprobación de que son primos o no. Entonces, si los primeros se comprueban que están, pues los siguientes hay que sacar una comprobación, y esa comprobación es informática, esa comprobación es demorada, de tiempo, de colaboración, y todo eso necesita recursos no solo económicos, sino personales, de informática y de gente que sepa un poco del tema. Entonces, siempre es el objetivo, ¿no? Saber dónde, qué objetivo llegar y tirar para adelante con esto. Poquito a poco, o muy rápido, como sea, pero darle base, ¿no? Que algo vaya moviéndose. Como un árbol, empezar con las raíces. Claro, claro. Tengo una pregunta acerca un poco de lo de tus intereses acerca de las matemáticas, bueno, aparte de la investigación de números Sí. y lo de física de partículas. ¿Esto lo empezaste a estudiar por una universidad en algún periodo educativo que tuviste o fue de forma autodidacta? Desde el inicio, desde el inicio y desde mis primeros recuerdos en la época de secundaria, siempre tenía interés en partículas subatómicas. Y teniendo eso, pues hice pequeños cursos y avances estudiando en la universidad, me metía en los seminarios de trabajo de física cuántica y después en el doctorado en Barcelona también me metía en temas de estos para irme avanzando en mi formación. Y ya después de terminar la parte del doctorado y ya que tenía los conocimientos, digamos, básicos de ese tema, los fui evolucionando en la universidad, pero ya a nivel autodidacta. Ya trabajé con lo que sabía para ir avanzando más e ir comprobando. O sea, realmente si se ponen a ver un poco lo que se ha hecho en este artículo, no es una, es más una compilación de todos los avances y todos los valores que se han determinado en el CERN y en los trabajos que se han sacado para poder unirlos y concretar una estructura. Es como cuando se hizo la tabla periódica. Tenían un desmadre zoológico de elementos químicos y llegó Mendeleev y dijo, bueno, a ver, organicemos este desmadre y hacemos algo que se pueda entender. Es algo así. O sea, no he creado una nueva fórmula, no he formado algo diferente que forme especulación de que esto puede ser, esto no he creado un nuevo universo ¿no? He cogido y compilado todo lo que hay y lo he llevado a una estructura que sea, basándome en todo lo que existe y toda la compilación de conocimiento que hay, llega a una estructura sencilla que dices, oye, pues sí, cuadra todo. Las partículas cuadran, sus materias cuadran, sus isospines cuadran, sus cargas eléctricas cuadran, toda la estructura al final de todos los conocimientos que hay llegan a una tabla periódica de donde se puede ver esa estructura clara. Entonces, si tú ves la tabla periódica, ves que tiene un sentido lógico y tal, pero Mendeleev lo único que hizo fue al final organizar todo el desmadre que había y después con los espacios vacíos predijo nuevas partículas, nuevos elementos químicos, perdón. Pues igual, en este caso, la estructura está y se pueden predecir ciertos comportamientos futuros que si los comprobamos después en experimentos, podemos darle validez a la estructura o no. Pero ya la estructura tiene los conocimientos ya dados. Entonces, es difícil tumbarla, digamos, porque dicen, pues, sí, porque está la masa, está así, la masa fue la que descubrió el CERN en el año no sé qué, y la carga está el isospin, todos los isospines de todas las partículas, sí, y la conformación de cada uno, pues es la que da el U3, o sea, que todo cuadra. Entonces, ¿qué puedes decir que no? Pues está ahí, vale. Ahora lo siguiente es descubrir lo que no está ahí. Por ejemplo, una de las bases que aparecen ahí, que siempre ha sido mi duda, es no aparece una estructura que lleve a una partícula de antimateria. De antimateria no, de materia oscura, perdón. Entonces, es algo que puede dar una base a decir, ¿será que realmente la materia oscura existe o no existe? O simplemente es una densidad de gravedad como se está viendo ahora, Ujú. que es como el espejo óptico de la velocidad de la luz y es la que hace que nos equivoquemos a la hora de determinar la energía oscura y la masa oscura. Entonces, cosas de estas pueden dar base a decir, oye, mira, aquí ya se veía que no hay forma de sacar una partícula nueva, sino que de aquí mismo sale todo el comportamiento. Entonces, vale, esa es la parte.
Entonces, finalizando en esta parte es, el 60% ha sido en seminarios y en cursos y en la propia universidad, y ya después el otro 40% ha sido autodidacta, porque la mayoría de datos son datos públicos y que hay que compilar, hay que recoger datos y irlos compilando para poder sacar después una, como hacen todos los descubrimientos de las partículas nuevas, es millones, millones y millones de datos, e ir depurando esos datos hasta que al final llegan a un sigma, un 5 sigma y dicen, oye, pues sí descubrimos la partícula Higgs porque estuvimos miles de millones de partículas que tuvimos y empezamos a depurar hasta que una, dos, tres, cuatro nos cuadró y esta ya, y esta sí cuadra con la estadística. Eso es lo mismo, o sea, ya cuando tienes una base de conocimiento, como en ingeniería, cuando ustedes terminan ingeniería, tienen un año, dos, tres, cinco de conocimiento, pues después ya es autodidacta, o sea, realmente tienes que ejercer lo que aprendiste, pero la base de conocimiento la tuviste en la universidad y después fuiste poco a poco desarrollándote hasta que fuiste un profesional, como el caso de robótica de automatización avanzada y de desarrollo de esto, ha sido una parte de académico, pero es la única, es como que te da alas para empezar a pensar por ti mismo, ¿no? Y ahí es donde se parte. Muy bien. ¿Crees que fue muy complicado la etapa en la que empezaste a estudiar tu doctorado, tus posgrados? Sí, sí, son complicados. ¿Por qué? Porque depende, tienes que tener mucha vocación, saber qué quieres hacer y situaciones de país, de universidad, dan muchas variables. Por ejemplo, en España, en esa época, en el 2000, 2005, el nivel doctorado daba ventajas para el desarrollo científico, pero a nivel de país, las becas no, perdón, digamos que las salidas de trabajo a nivel doctorado eran muy precarias. Entonces, siempre tiene la tendencia de las personas en esa época que estábamos en el doctorado, estudiábamos el doctorado, pero siempre teníamos el enfoque a hacer empresa, a tener una empresa a nivel de trabajo y a nivel económico. No había un fomentar el desarrollo de investigación de ciertos temas que tú puedas enfocarte a solo investigar. En ese tema en Europa estaban en esa época desarrollados, pero en España no tanto. Y eso hizo a nivel personal que me enfocara más en el desarrollo empresarial. Y ahí pues cambia un poco, ¿no? Porque cuando estás dedicado al 100% a investigación, pues te desarrollas en ese tema y puedes vivir de eso. Y ahí cuando no se enfoca eso, pues tienes que buscarte la vida, como dice, para trabajar, para tener tu propio desarrollo profesional. Y ahí pues ha sido la investigación una rama paralela a mi desarrollo profesional, que ha sido de más de trabajo empresarial. Entonces, en el caso de México, en el caso de toda Latinoamérica, uno de los grandes problemas que ha habido es eso, que a nivel de investigación no se fomenta mucho. Hay muchos doctorados, sí, pero cuando estás estudiando, terminas tu doctorado, si no tienes enfocado bien qué es lo que quieres hacer al terminar el doctorado, pues las posibilidades de trabajo de estos tipos de doctorado a veces son muy limitadas. En Latinoamérica, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, hay que irse a otro país, siempre tienes que ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa o lo que sea, para poder desarrollar un poco tu, 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 tus ganas de investigación, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es la parte más difícil. Al inicio de eso tienes que tener muy claro qué quieres hacer y en qué forma quieres vivir en un futuro, ¿no? Porque cuando estás en la época de los 20 años, 25, terminando tu carrera y quieres seguir haciendo investigación, a veces te vale más el sueño que la realidad. Y terminas siendo un becario en un instituto de investigación. Por ejemplo, en Barcelona pasaba mucho que eres becario en un instituto de investigación en donde te pagan menos de 500 euros al mes y que te renuevan el contrato cada 6 meses. Entonces vives en una precariedad haciendo investigación de alto nivel. Resulta haciendo investigaciones que se publican en revistas internacionales, pero tú estás viviendo muy mal. Entonces dices, hay que tener también un balance, ¿no? De saber profesionalmente y hasta dónde quieres llegar, cómo quieres vivir, y de ahí pues ya parte mucho eso, saber Claro, qué claro. hacer, ¿no? Sí, 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 creo que es un sistema, de hecho, que se debería de
pues corregir un poco más, ¿no? Por ejemplo, aquí en México que pues vemos que el SNI tiene pues su corrupción, ¿no? O sea, Sí, vemos sí, que como en muchos todas las puestos pues están universidades. a cargos de familiares de otras personas que trabajan ahí. Entonces, pues sí, la verdad es que estaría muy bien, estaría pues espectacular que dieran un poco más ese apoyo a los investigadores, ¿no? Porque pues al Sí. final de cuentas el futuro queda en manos de la ciencia y de la investigación. Y si no seguimos investigando, pues ¿qué será de nosotros, no? Y que la investigación sea a base del sacrificio del pobre estudiante, pues no es justo. Sí, no. Y realmente dices, joder, si yo estoy estudiando y quiero hacer algo de investigaciones porque quiero hacer algo más, aportar, dejar un legado en nivel de desarrollo científico. Y si estoy muerto de hambre, pues necesito primero organizarme para poder vivir y después. Entonces, digamos que una persona que hace un doctorado siempre está en la duda de las dos. ¿Qué quiero tener profesionalmente? Quiero tener vida tranquila económicamente y además poder desarrollarme en la investigación y toda la aportación científica. Y ahí es cuando dices, quiero verlo primero. Entonces, en mi caso personal, preferí desarrollo profesional, empresarial, generé mi empresa, todo, y aparte de paralelamente la investigación, para no depender de la investigación para el futuro, porque también tienes que pensar en un futuro de familias, hijos, lo que quieras tener en un futuro que no dependa de la precariedad que te impongan los países a la hora de desarrollar una investigación científica. Entonces, eso es lo que más bloquea, bloquea un desarrollo de un país. Ahí es lo que se ven los apoyos que se hay en Alemania, en Francia, en los países que tienen algo de investigación y apoyan en la investigación, pues los doctorados tienen una vía muy más clara a la hora de seguir trabajando. Y como tienen ya instituciones grandes como el CERN, como el de fusión nuclear, todo esto ayuda mucho a que la gente se incentive a la AESA, la investigación de aeroespacial, ya ayuda mucho a que vinculen la universidad con la empresa y hace que las personas que están en un nivel muy alto de investigación puedan pasar a sacar, por ejemplo, patentes. En el caso de 2005, que es cuando estaba yo en el doctorado, tenía las patentes o cualquier investigación que tuviera, siempre era de derechos de la universidad. Tú nunca estabas con ningún derecho. Entonces, si tenías tú alguna cosa, algún desarrollo avanzado de lo que hacías, la universidad se ganaba todo el crédito, el dinero, todas las posibilidades de las patentes era de la universidad. Y eso es injusto. Bueno, para mí, o sea, en mi concepto personal me parece injusto. Si tú trabajaste con un grupo y haces una patente, que tú tengas derecho en la patente. Pero no, el derecho a la patente es de las universidades. Y pues por eso mucha gente se va, hace una empresa y hace sus patentes independientes para poder evitar esos bloqueos que generan a veces las universidades. Ahora, hablo de la época del 2000, 2005, 2010. De ahí en adelante me he desvinculado mucho de la universidad por desarrollo empresarial y ahora no sé si eso ha cambiado. Puede ser que hayan cambiado y no quiero generar polémica y que no, es que ahora sí, no, no, hablo del pasado, de hace 15 años Sí, sí, sí. cuando se trabajaba así. Entonces, eso fue lo que marcó mi historia profesional y de desarrollo de investigación. Ahora no sé cómo está. Sí, creo que igual, pues en México por lo menos, o no sé si también en gran parte de Latinoamérica, pues hemos tenido un poco ese problema de que los gobiernos, o bueno, los gobernantes han sido un poco retrógradas en cuanto a la investigación, en cuanto al desarrollo científico. Entonces creo que nunca tuvimos esa iniciativa, ¿no? Para que se incentivara a los jóvenes de estudiar investigación porque hay un centro de investigación en tal parte que es muy grande y que te paga muy bien y que además de que te pagan bien, puedes hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que es la investigación. Exacto. Pues ojalá y eso cambie, ¿no? Ojalá en los próximos Sí, gobiernos esto empiece a cambiar. Creo que de hecho ya se empezó a abrir no sé si un centro de investigación de mm, de nanotecnología. sí, de nanotecnología, Están aquí en justamente de Puebla. microprocesadores, todo eso. Que a ver, tal vez no empecemos con una tecnología increíble en la 3 nanómetros o algo así, pero pues por lo menos podríamos empezar a dar pie a que los investigadores empiecen A entrar a la a empresa, entrar, exacto. exacto. Y pues ya en ese momento, ya que pues tengamos un poco ese empujoncito,
pues ojalá y se empiecen a dar cuenta de que necesitamos el desarrollo científico en México. Sí, es la vinculación de universidad con la vinculación de empresa que a veces genera futuro a un país. O sea, cuando hay un país formado, que las personas tienen interés en estas divulgaciones, en estas investigaciones, en cualquier tema, desde, no sé, desde pintura hasta física cuántica, cuando hay ese interés y se forma una ayuda desde el propio país, podemos darle base a que el desarrollo del país esté garantizado. Y eso fue lo que hicieron, no sé, en China en los años 60, cuando dijeron, si formamos a nuestra gente, en 40 años vamos a ser una potencia. ¿Y cómo están ahora los chinos? Están mucho mejor que cualquier otro país, aunque los de Occidente no quieran aceptarlo, pero los chinos están 20 o 40 años por encima de cualquiera de los que tenemos ahora. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estuvimos en Shanghái, por ejemplo, o en las ciudades chinas, te sorprendes de los niveles de avance que tienen y que nosotros como occidentales no conocemos. No lo notas hasta que lo ves ahí. Y te das cuenta de que un maglev que estaba en el 2009 y estás ahí en un tren que va a 400 kilómetros por hora en levitación magnética y después vas a Estados Unidos y que los trenes parecen de carga de carbón, entonces dices, pues, ¿quién es el que tiene la mayor tecnología? ¿Los chinos o los estadounidenses? Pues lo notas. O nomás los edificios en sí, que dicen, no, el más alto, el de la libertad de Nueva York. Y vas allá a Shanghái y ves todos sus rascacielos con unas cosas impresionantes y dices, a ver, ¿qué es tecnología realmente? ¿Cómo lo tenemos? O que los primeros que hacen comunicación encriptada cuántica son los chinos y quedan como escondiéndolo, ¿no? Dicen, no, no, no digamos que son ellos porque joder, van mucho más avanzados que nosotros. Igual con la inteligencia artificial, lo último que salió igual, Sí, sí, sí. ¿no? Los chinos hacen su inteligencia artificial con 3 zapatos y todos los que llevan miles de millones de dólares haciéndolo dicen, pero ¿cómo? ¿Tan barato? ¿Cómo lo hicieron? Y entonces empiezan a sacar todas las excusas posibles entre los gringos y los demás, ahí como que no. Pues todo eso demuestra que hay muchos países que si fomentan a la juventud a estudiar y a ayudarla para que desarrolle, ¿quiénes son los que mejor califican en cálculo, en matemáticas y en todos los exámenes digamos, de niveles estudiantiles en el mundo? Siempre están los chinos, los japoneses, los coreanos, son los que el nivel de matemáticas es el más alto de todo el mundo. Por algo será, porque fomentan a la gente, a los estudiantes, a que tiren para adelante con eso, que al final eso es lo que da el futuro del país. Y eso es lo que falta aquí en Latinoamérica, que ya nos dejemos de los del norte a olvidarnos de ellos y poner nuestras propias voluntades para que se desarrolle la gente aquí. Se puede, porque hay muchísimo talento. Lo digo porque mi base de estudio de ingeniería fue en Colombia y de ahí después me fui avanzando a todos los demás países hasta Europa, pero puedo comparar cómo puedes ver un ingeniero latinoamericano a un ingeniero europeo, a un ingeniero asiático. Con los asiáticos estamos poquito jodidos, pero con los europeos tenemos muy buen nivel. O sea, realmente llegas a un nivel de doctorado con los europeos y te das cuenta de que estás a buen nivel de universidades latinoamericanas. Entonces aprovechemos ese talento y hagámoslo, porque se puede. Pero ¿cómo es? Pues divulgando, intentando que la gente se emocione y que con eso podamos después hacer que de alguna forma los países cambien su mentalidad, ¿no? Que van a cambiar desde que nosotros como, digamos, iba a decir jóvenes, pero no, de ustedes, jóvenes, ayuden a que se fomente, ¿no? Porque ya pasé del medio siglo, bueno, estoy en 39, pero ya no me considero joven. Alma Quisiera, joven. todavía no, ya no. Digamos mentalidad de joven, al menos. Eso es lo que quiero, tengamos mentalidad de joven, Eso aunque es lo que cuenta, porque si uno piensa que ya no va a poder hacer nada por la edad, pues se limita a muchas cosas, entonces es mejor seguir pensando así, como que sí, yo puedo hacerlo todo, yo puedo dominar el mundo si quiero. Claro, claro. entonces, ese es lo importante, fomentar la investigación científica, hacer que la idea de la ciencia no sea un tabú, que se entienda las cosas fácil. Y al entender las cosas fácil, ayuda a que la gente se motive a estudiar, a investigar, a desarrollar y autodidactamente. Ahora, la ventaja de Internet y todo lo que tenemos a la mano es el aprendizaje. Tenemos el universo en la mano. Ahora, lo que tenemos que saber es diferenciar qué es bueno y qué es malo. Y cuando tengamos esa diferencia, podemos saber qué podemos entender, qué no podemos entender
y de ahí poder sacar un estudio. Es que casi que alguien, no sé, hace unos días escuché en una entrevista que decía, la universidad la tienes en la mano. Ya no necesitas ir a una institución, ya no necesitas tener un profesor, ya no necesitas tener una validación. Ya si coges tu teléfono y te pones a mirar, investigar y ser autodidacta en lo que está ahí, al final te das cuenta que tienes la información del universo. Y lo digo yo porque parte de la investigación de los hadrones lo he tenido que hacer en la forma autodidacta, donde puedes descubrir los datos de todo el universo de datos del CERN, que es público. O sea, tú entras al CERN, ves todos los que puedes, descargas todos los catálogos de las partículas, de todas las propiedades físicas que se han descubierto y de todo está ahí. Hay que saber buscar, pero está ahí. Entonces, si hay cierto interés, te motivas. Y con la motivación no necesitas tenerte un objetivo. Si vas poco a poco haciendo avances, al final llegas a un objetivo que te das cuenta que puede dar pie a muchas cosas. Entonces, en cualquier cosa, en cualquier investigación, siempre hay una base de querer hacerlo. Un poco de sacrificio personal también, en tener la necesidad de ponerte a estudiar por ti mismo y hacerlo. Y eso pasa en una universidad normal y en una universidad autodidacta. Cuando es una universidad normal, igual. Tú tienes que tener el interés para aprender. Entonces, que estás con el, no sé, con el profesor de electricidad 2 o de circuitos eléctricos 1 y el tema es interesantísimo, pero el profesor es mal profesor. Ujú. A veces hay gente, en mi caso, que me gustaba el tema y me ponía en ello y aprendía de ese tema, pero porque me gustaba, no porque el profesor después fuera a calificarlo o lo que fuera. Y al final tenía resultados, pero por mi propia voluntad. Y al final salían notas buenas o lo que fuera, porque al final aprendía de la materia por mi gusto, ¿no? Igual eso es motivar. Ahí se necesitan profesores, gente de instituciones que le guste la materia, que le guste explicarla de la forma sencilla y que dé pie a que la gente investigue para que profundice en el tema. Entonces, al final, dará buenos profesionales y esos profesionales motivados ayuda a que se genere investigación y con esa investigación, aunque sea cada uno en su sitio, pero pueda hacer cosas interesantes y que después las pueda divulgar. Porque, por ejemplo, en mi caso, estoy desvinculado del ámbito académico desde hace 15 años, o sea, o más. No, sí, 15 años. Entonces, claro, con estas investigaciones mías, siempre se pide una vinculación académica. Dicen, no, tú tienes que ser director del Instituto de Física Cuántica de la Universidad de tal para poder publicar y tener una visibilidad en tu investigación. Entonces dices, bueno, es una estructura que se ha montado a nivel académico que se vuelve un elitismo cerrado. Y ese elitismo cerrado hace que solo esas personas puedan opinar sobre esos temas. Y si hay aportaciones importantes, interesantes, que digas, esto es que vale la pena tomarlo en cuenta, si no estás vinculado en ese círculo, te bloquean. O no te dan opciones, o simplemente no te atienden, no te dan atención. Por ejemplo, hace unos días recibí un rechazo de un artículo de una revista internacional de física. Y dicen, el artículo le falta profundidad. O sea, me parece muy bien. Pero es que el objetivo no era la profundidad. El objetivo era la divulgación de algo complicado a algo sencillo. Entonces, el error a veces es el canal al cual quieres dar esa visibilidad. Claro, en el canal que yo quiero dar no es un canal de elitismo científico, porque ellos ya saben lo que saben y quieren seguir jugando con lo que saben. Y si se les aporta algo que sea sencillo, que ellos lo entiendan, digan, mira qué bonito, sí, vale. Pero que no le ven más allá, porque para ellos su interés es otra cosa, pues lo dejan un poco al lado, ¿no? Al lado. Entonces, igual con los números primos. Con esta estructura, la crítica que me dio un doctor de matemáticas hace unos años, porque este tema de los primos lo llevo desde el 2018, o sea, ha sido hace muchos años. Pues resulta que me dijo, sí, esa simplemente es la comprobación de que los primos son de la estructura de 6x más o menos 1. Sí, pero ¿quién sabe eso? Muy poca gente. Pero nunca lo ponen visualmente como está ahí. Y cuando lo ves visualmente dices, pues sí, cuadra dos ejes porque es 6x más o menos 1 y brrr, todos los primos se van en línea. Entonces, ¿por qué coño todas las estructuras de los primos que buscas en internet, en los libros y todo, son un caos? Todos dicen, no, es una estructura caótica que no tiene sentido. Coño, está ahí, son dos ejes, no más. Y van todo hasta el infinito.
Entonces, ¿por qué lo complican? ¿Por qué lo quieren complicar? Entonces, cuando me dijo eso, yo le dije, sí, ¿y viste lo de los orbitales? Sí, sí, están bien bonitos. Vale. Pues ya cuando estás metido en ese tema y quieres ver unas ecuaciones de Ramullanan o ecuaciones ya súper complejas de, es que saqué una estructura súper complicada matemática para poder descifrar todos los primos, le ponen atención porque como que les da curiosidad académica, pero no porque el avance sea simplificarlo, sino que entre más complicado, como que es mejor. Entonces, por eso es que nos hemos complicado tanto con la materia oscura y con la energía oscura. Y va a resultar dentro de unos pocos años, y estoy casi seguro que lo vamos a ver en 2 o 3 años, que al final se va a descartar la energía oscura, la masa oscura. ¿Por qué? Porque es toda explicación de lo que tenemos, sencillo. Solo que no habíamos visto características que daban esas respuestas. O sea, de la energía oscura, que la velocidad de la luz puede variar, ya lo sabíamos. Pero cuando se hizo la estructura del corrimiento al rojo, no tomaron en cuenta eso. Ahora lo están tomando en cuenta y se están dando cuenta que la energía oscura pues puede ser que no exista. Era algo básico, veámoslo desde lo básico, por eso siempre he dicho, mejor simplificar. Entre más simplifiquemos y vemos lo básico, después podemos ver que lo complicado, que todo es más complicado, al final se deja en lo básico. Bueno, disculpen que me alargo, pero No se es preocupe. algo que me apasiona en mi caso, Sí, sí, entonces. sí. Sí, sí, sí. Se nota mucho y eso es muy bueno porque pues uno se le va el tiempo cuando está hablando de cosas que le gustan y con esa misma pasión pues puede investigar y puede descubrir cosas que a lo mejor gente no vería pues, por mera curiosidad o por gusto de estar tanto tiempo en ese tema que pues ve cosas que otros a lo mejor pasarían por alto. Exactamente. Y eso es lo que alguien que hace esa investigación, digamos, a nivel el top, podría tomar en cuenta, porque se han descubierto cosas que dices, oye, esto me puede dar un enfoque totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora. Es como ver un elefante y cada uno ver una pata y no ven el elefante completo. Pues estamos aquí intentando ver el elefante completo y vemos, un pinche elefante nomás. No hay más que eso. Entonces, es como cuando se creó la teoría M, por ejemplo, con la de las cuerdas. Ya, 5 teorías M dando vueltas por todo lado y nadie entendía qué era la otra y llegó el de la teoría M y dijo, bueno, no, es que pues, estamos por encima y vemos arriba y vemos el elefante completo. Entonces ya el Gideon dijo, bueno, pues que es eso, la teoría M solo es simplificar lo que era complicado antes. Así estamos nosotros. Ahora estamos viendo que podemos simplificarlo y el objetivo de lo que yo intento hacer en mi poco tiempo libre que tengo es eso, simplificar lo más complejo para después darlo a entender a la gente. Solo que los canales de distribución que tengo también son limitados y por eso mi interés también era vincularme con un trabajo de divulgación como el de ustedes para ayudar a eso, a divulgar cosas complicadas que sean sencillas. Pero no solo eso, sino también ayudar al conocimiento general en todos los temas, solo que en los que yo puedo aportar son estos. Solo que hay otros temas que también pudiera ayudar y eso ahí aparte podría ser también mi colaboración. Por ahora sería esto. Aunque en ingeniería o en robótica o en automatización o a nivel empresarial o de automatización de edificios o inteligencia artificial, hay muchos temas que puedo ayudar. Pero ya, por ejemplo, en sistemas de electrónica básicos, como que tú eres mecatrónico y ingeniero electrónico, que van a ser pronto, pues hay temas que ya no me meto yo porque ya hace 40 años que no los veo. Pero bueno, puedo ayudar en algo, puedo ayudar en algo. Ok. ¿Algún mensaje que quiera dejar a los jóvenes, a las personas que vayan a ver este video? Sí, que fortalezcan la curiosidad. Ok. Un tema que les guste, no importa lo complicado o sencillo que sea, lo fomenten, lo investiguen a fondo. A mis hijos les digo, cuando tengas un tema que te interese, no te dejes llevar por lo que digan los demás o por lo que sea, que, ay, no, eso es muy sencillo, ay, no, eso es muy complicado, ay, eso no me gusta, eso sí me gusta, eso es moda, eso no es de moda. No. Si lo ves y te parece interesante, vete hasta el fondo, hasta la médula, llegas hasta el máximo. Un videojuego, a uno de mis hijos que le gustan mucho los videojuegos, que me imagino que más o menos en la misma época, le he dicho, aprende, juega en un videojuego, pero aprende cómo se ha hecho ese videojuego y métete al fondo y después interésate para ver si quieres hacer uno y hazte un videojuego tú.
No te quedes solo a nivel de usuario y que voy aquí jugando todo el tiempo de Minecraft, no más. No, nivela eso, profundiza. Y todos los temas igual, cualquier tema que te interese, no importa el que sea, de floricultura, coño, métete al fondo, aprende, haz injertos, la curiosidad es la base de todo. Si fomentamos esa curiosidad, al final vamos a llegar a algo. Vamos a ser expertos en esa curiosidad. Y si eres curioso en todo, después unes cosas. Y hay una unión sinérgica en todo, que al final te das cuenta de que, como cuando salió la teoría de cuerdas, salió porque a alguien se le ocurrió ver que el comportamiento de las partículas era como de vibración. Y dijo, ay, pero es que me acuerdo de una ecuación de Euler que... Y, pum, pum, y mezclaron las dos y al final, pum, pum, ay, mira, sí, cuadra. Pero porque tenía un conocimiento de varias cosas a la vez profundo. Y lo unió y lo metió en una sola cosa. Igual aquí, si ustedes se ponen a fondo en los temas que metí, al final concuerda que la estructura de los números primos concuerda con la misma estructura hadrónica de los partículas. Y eso es un tema a profundizar, pero tremendo. Solo que no hay tiempo para hacerlo. Pero cuando se haya una masa crítica de personas que se interesen en este tema, se podría ver que esa estructura universal, porque la base de todo esto se genera es porque esa estructura triangular, hexagónica, o sea, después se genera un hexágono, se basa todo. Y la naturaleza ha hecho que nuestra curiosidad genere el conocimiento de que los números no son una invención humana, son un descubrimiento. Ese descubrimiento todavía le faltan partes para descubrir, pero es un descubrimiento. Y ahí estamos en eso. Entonces, la curiosidad. Quiero que la gente se quede con la idea de que si algo le da curiosidad, lo investigue. Y vaya al fondo, no se quede en la superficie, vaya hasta el fondo. Si quieres, como le he dicho, si quieres dibujar, aprende a dibujar, pero métete a dibujar hasta que te salgan callos y que aprendas, seas un maestro, seas el mejor en eso. Entonces, eso es lo que nos va a dar futuro, la curiosidad, simplemente. Que todos los que puedan aprender de algo de este video es manejen y dejen que la curiosidad los lleve al fondo de todo. Siempre lleguen al fondo del conocimiento. Y ya con eso tenemos garantizado un futuro todos. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ya estamos, pues ya nos excedimos un poquito del tiempo. La Sí. verdad es que no queríamos quitarle mucho tiempo a ustedes, pero es que la verdad la plática estuvo muy No, no te entretenida. preocupes, es algo que me apasiona y al final ya estoy terminando la jornada, ya estoy terminando de cosas y no hay problema. Sí, sí, estuvo la verdad muy entretenido, es muy interesante y la verdad nos gustaría tal vez en algún futuro volverlo a invitar para que vuelva a formar parte de Voces de la Ciencia y que nos Bueno, pueda contar un poquito más de su trabajo y de sus intereses. bueno. Y cualquier cosa, como te comentaba, hay cierta disponibilidad de tiempo, pero voy a intentar aportar lo que pueda e ir avanzando dentro de lo que es mi disponibilidad para poderlo avanzar el proyecto de Orbis. Ok, muchas gracias.